Olvídate de lo que crees saber sobre el antiguo Egipto. La historia de los faraones no es la que te enseñaron. No es solo la historia de pirámides y sarcófagos de oro, de jeroglíficos solemnes y reinas inmaculadas. La verdad es mucho más oscura y fascinante. Es una historia de ambición, traición, amor prohibido y asesinatos. Es la historia de las personas que se creyeron dioses, y de las historias que enterraron con ellos. Prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que los jeroglíficos nunca te contaron. Para entender a un faraón, primero debes entender una idea que parece una locura. Ellos no gobernaban simplemente en nombre de un dios. Eran el dios. A los ojos de su pueblo, cada faraón era la manifestación viviente de Horus, el dios halcón, hijo de Osiris e Isis. Un ser con sangre divina fluyendo por sus venas, capaz de controlar las crecidas del Nilo y asegurar la vida de toda una nación. Esto no era una simple metáfora. Era una creencia tan arraigada, que definía cada aspecto de su existencia. Imagina este concepto: un hombre o una mujer, que al amanecer ya no era un simple mortal, sino la encarnación de una deidad. Su palabra no era la ley, era la voluntad divina. Su ira no era solo un enfado, era un castigo celestial. Cuando hablaban, sus sacerdotes y generales temblaban, no solo por el poder terrenal que poseían, sino por el terror de desafiar a un dios. Desde el momento de su coronación, dejaban de ser humanos para convertirse en algo más. Su dieta, sus ropas, sus rituales, todo estaba diseñado para reforzar esta transformación, para recordarle a él y a todos a su alrededor que no era como los demás, que era un dios en la tierra. Y este poder absoluto, esta creencia inquebrantable, fue el motor de todo, de las grandes pirámides, de las conquistas más brutales, de las rivalidades más sangrientas. Porque si eres un dios, el universo es tu dominio y nadie, ni siquiera la familia, está por encima de tu voluntad. Esta divinidad, sin embargo, traía consigo un peso inimaginable. Un faraón no podía permitirse fallar. Si el Nilo no crecía lo suficiente, o si las cosechas se perdían, no era un simple desastre natural. Era un fracaso personal. Un signo de que su conexión con los dioses se había debilitado, una fisura en el orden cósmico del que eran garantes. La presión era constante, y la carga de ser un dios viviente forzaba a estos gobernantes a tomar decisiones extremas, a veces con consecuencias devastadoras. Y aquí, en la intersección de la divinidad y la fragilidad humana, es donde la historia se vuelve realmente interesante. Es aquí donde descubrimos que sus decisiones estaban impulsadas no solo por la gloria, sino por el miedo, la desesperación, la envidia y, a menudo, la pura sed de poder. Ahora, si todo esto te parece increíble, es porque lo es. Es la base de un sistema de gobierno que duró milenios, una idea que esculpió el paisaje de Egipto y la mente de su pueblo. Es el punto de partida para entender a cada faraón, desde los primeros hasta el último, y las luchas ocultas que forjaron su historia. Antes de adentrarnos en la primera de estas historias, la del primer faraón que realmente unificó el país, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Así no te perderás ni un solo secreto de los que vamos a desenterrar en este viaje. El próximo faraón que exploraremos es Menes, el unificador. Pero la historia detrás de su trono es mucho más violenta y retorcida de lo que te contaron en la escuela. La historia oficial dice que Menes, el unificador, fue un héroe. Un visionario que, alrededor del año 3100 a.C., tomó una corona blanca y una roja para formar una sola. Que con su ingenio, unificó el Alto y el Bajo Egipto, poniendo fin a siglos de rivalidad y creando el primer gran imperio del mundo. Se le representa como un faraón sabio, con una corona doble, sereno y triunfante. Un rey que fundó una nación. Pero la realidad es mucho más sucia. Para ser el unificador, Menes tuvo que hacer una cosa: vencer. Conquistó el norte con una guerra tan brutal y sangrienta que los historiadores modernos no dudan en describirla como una campaña de exterminio. El primer faraón de una nación unida no fue un diplomático, fue un guerrero, un conquistador implacable que construyó su reino sobre los huesos de sus enemigos. Los registros más antiguos que se conservan no hablan de tratados, sino de la unificación de la tierra de dos partes en términos de victoria militar. Imagina la escena: el Alto Egipto, una región con una cultura y un dialecto distintos, invadiendo el Bajo Egipto, una tierra de pantanos y delta, en una guerra total. Los estandartes con el halcón de Horus se alzaron sobre los derrotados. No fue una unión, fue una absorción a la fuerza. Pero el genio de Menes, y lo que lo separa de un simple caudillo, fue lo que hizo después de la conquista.
En lugar de limitarse a someter a los vencidos, hizo algo que sentó las bases de todo el imperio: fundó una nueva capital. No en el norte, ni en el sur, sino justo en el medio, en el punto de encuentro de las dos tierras. Y la llamó Memphis, el Muro Blanco. Este fue el primer gran acto de propaganda política de la historia. Al construir una ciudad nueva, un centro de poder neutral y de increíble riqueza, Menes no solo consolidó su dominio, sino que también comenzó el proceso de integración cultural. Forzó una paz, pero luego creó un símbolo de esa paz. Fue el primer faraón en entender que el poder no solo se gana en el campo de batalla, sino que se mantiene en la mente de la gente. Y aún así, a pesar de todo su poder, la sombra de su violencia inicial lo persiguió. Los registros son escasos, pero las leyendas que han llegado hasta nosotros son reveladoras. La historia más famosa sobre su muerte es escalofriante. Se dice que murió atacado por un hipopótamo. En el antiguo Egipto, el hipopótamo estaba asociado con Seth, el dios del caos, la violencia y la destrucción. Que Menes, un faraón que encarnaba el orden, El y Maat/Diagonali, haya muerto a manos de un animal sagrado del dios del caos, es un final demasiado poético para ser una coincidencia. Es muy probable que no fuera un accidente, sino un asesinato, una venganza de sus enemigos del norte. Una muerte violenta para un reinado que comenzó con violencia. Su reinado de 62 años no terminó con gloria, sino con el mismo caos que él había intentado controlar. Su reinado nos enseña una lección fundamental sobre el poder de los faraones. No importa cuán divinos se proclamaran, la política y la brutalidad humana siempre estaban al acecho. Los secretos de un reinado no se revelan en las pirámides, sino en las grietas que quedan en la historia. En el siguiente capítulo, exploraremos la fascinante y misteriosa historia del faraón serpiente, y la maldición que se dice que lo persiguió. Después de Menes, vino un faraón cuyo nombre evoca un escalofrío: Tjet. Su nombre significa serpiente, y su figura ha quedado envuelta en un aura de misterio y fatalismo. En el imaginario popular, los faraones son figuras solemnes y poderosas, pero Tjet es una excepción. Se le representa con una cobra enrollada sobre su nombre, un símbolo tanto de poder como de peligro. Y aunque su reinado fue corto, su historia revela una de las supersticiones más profundas y aterradoras del antiguo Egipto: el miedo a las maldiciones reales. A diferencia de los faraones anteriores, hay poca evidencia de las hazañas militares o las grandes construcciones de Tjet. Su legado más notable es una estela de piedra, bellamente tallada, donde su nombre jeroglífico se encuentra en la parte superior. Pero su historia no se encuentra en las piedras, sino en los susurros y en las leyendas. Se dice que su vida estuvo marcada por la mala suerte y la desgracia, desde el inicio de su reinado. Los sacerdotes lo veían como un presagio oscuro, y el pueblo temía su cercanía. Esto era algo inusual. La creencia en la divinidad del faraón no le impedía ser visto como un portador de la desgracia. Su mismo nombre, serpiente, que era un símbolo de la diosa Wadjet, protectora de la realeza, se transformó en algo ominoso. Los relatos sugieren que una maldición se cernía sobre él, un castigo divino por algún pecado que no conocemos. Pero si su vida fue una desgracia, su muerte fue un misterio total. Nadie sabe exactamente cómo murió Tjet. Los historiadores no encuentran registros de su muerte en batallas, ni de enfermedades. El abrupto final de su reinado de alrededor de 10 años ha alimentado la leyenda de que una maldición finalmente lo reclamó. Una maldición tan potente que su nombre, que debería haber sido glorioso, se convirtió en sinónimo de infortunio. Su tumba, por cierto, fue encontrada casi intacta. Pero los objetos que contenía eran simples, muy básicos, lo que es inusual para un faraón. Los arqueólogos especulan que fue enterrado a toda prisa, con pocos rituales, como si la gente de su tiempo estuviera ansiosa por dejar su memoria en el olvido. La idea de que los dioses habían retirado su favor del faraón serpiente era demasiado aterradora para enfrentarla. La historia de Tjet nos muestra una verdad incómoda, que incluso un faraón, la encarnación de un dios, podía ser considerado maldito. Que el poder divino podía fallar, o ser revocado por capricho. Nos revela las luchas ocultas dentro de la corte real, no solo por el poder, sino también por el favor divino. La historia de Tjet es la historia de cómo la superstición podía ser más poderosa que el cetro, y de cómo el destino de un hombre podía ser sellado no por la espada, sino por la creencia de su pueblo. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el reinado de Seneferu, un faraón que construyó una de las pirámides más grandes, pero lo que la historia no cuenta es el engaño detrás de su construcción. Seneferu, el primer rey de la cuarta dinastía,
Es recordado como el gran constructor de pirámides. Se le atribuyen 2, o quizás 3, de las estructuras más icónicas del antiguo Egipto. La historia oficial lo pinta como un monarca visionario, un genio de la arquitectura. Pero la historia oculta detrás de sus pirámides no es de perfección, sino de fracaso, desesperación y, finalmente, un engaño magistral. El primer intento de Seneferu fue la pirámide de Meidum. Fue una de las primeras grandes pirámides verdaderas, y su construcción fue un acto de audacia sin precedentes. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. En lugar de una estructura perfecta, se desplomó. Los arqueólogos debaten si el colapso ocurrió durante su construcción o poco después, pero el resultado es el mismo, un fracaso monumental. Los fragmentos de la pirámide de Meidum, que parecen una torre solitaria en medio de un campo de escombros, son un recordatorio de que incluso los faraones no eran inmunes a los errores de cálculo. Seneferu, el faraón con sangre divina, había fallado. Un gobernante menor podría haberse rendido. Pero un faraón que se creía un dios no podía permitirse un fracaso público. El colapso de una pirámide era una afrenta directa a su poder, una señal de que los dioses no lo favorecían. La presión era inmensa. Así que Seneferu intentó de nuevo, y de nuevo. Su segundo intento, la pirámide acodada en Dasur, fue otro intento de perfección. Esta vez, los constructores comenzaron con un ángulo de inclinación muy pronunciado, pero a mitad del camino se dieron cuenta de que la estructura era inestable y no podría soportar su propio peso. En un acto de desesperación, cambiaron abruptamente el ángulo, creando la forma distintiva y extraña de la pirámide que vemos hoy. El resultado es un híbrido torpe, un monumento a la indecisión y al miedo. Se ve como una pirámide de rodillas, rindiéndose a la gravedad. Pero Seneferu no se detuvo ahí. El faraón, obsesionado con dejar un legado perfecto, encargó una tercera pirámide, también en Dasur, conocida como la pirámide roja. Esta vez, los constructores aprendieron de sus errores. Redujeron el ángulo desde el principio, creando una pirámide estable, simétrica y, finalmente, un éxito. Fue una culminación de años de errores. Y lo más interesante es que Seneferu eligió ser enterrado allí. En lugar de enfrentar el legado de sus fracasos, el faraón lo borró. Al elegir la pirámide roja como su lugar de descanso, se aseguró de que las generaciones futuras solo recordaran su éxito. Los dos fracasos previos quedaron como monumentos silenciosos, testimonios de una historia que el faraón quiso que permaneciera oculta. La historia de Seneferu nos enseña que las grandes construcciones a menudo esconden los fracasos que las hicieron posibles. La fachada del poder faraónico se mantenía con la misma determinación con la que se construían sus pirámides, ocultando las debilidades y los errores humanos. Es un recordatorio de que los faraones no eran infalibles, simplemente eran maestros en el arte de la propaganda. En el próximo capítulo, revelaremos los secretos detrás de la pirámide más famosa de todas, la Gran Pirámide de Giza, y por qué la historia de Keops, su constructor, es mucho más compleja de lo que crees. Todo el mundo conoce la Gran Pirámide de Giza. Es la estructura antigua más icónica del mundo, un símbolo de la perfección y el poder del antiguo Egipto. Es el legado del faraón Keops. Pero la narrativa que nos han contado, la de un monarca que construyó una obra de arte perfecta para su descanso final, es una historia incompleta. La verdad oculta detrás de la Gran Pirámide no es solo sobre arquitectura, sino sobre poder absoluto, paranoia y una obsesión que costó más de lo que nadie puede imaginar. Keops no era el faraón visionario que nos han hecho creer. Era un gobernante despiadado, famoso por su crueldad. Los antiguos griegos, como Heródoto, lo describieron como un tirano. Lo acusaron de esclavizar a miles de personas para construir su pirámide, de forzar a su propia hija a la prostitución para financiar la obra y de cerrar templos para consolidar su poder religioso. Aunque estas historias probablemente estén exageradas, la semilla de la verdad que contienen es que el reinado de Keops no era el de un monarca benévolo, sino el de un hombre que haría lo que fuera necesario para crear un monumento a su propia grandeza. La pirámide no era una ofrenda a los dioses, era una declaración de su divinidad. La construcción de la pirámide no fue solo un proyecto de ingeniería, fue un proyecto de control. El faraón movilizó los recursos de todo el reino. No se trataba solo de trabajadores y piedras. Los campesinos, los artesanos, los administradores, todos estaban involucrados en este proyecto colosal. Era una forma de unir a una nación, pero no bajo el amor por su rey, sino bajo la autoridad inquebrantable de un solo hombre. Pero aquí está el verdadero secreto de la pirámide: el interior no es lo que esperas.
A diferencia de otras pirámides con pasillos intrincados y cámaras ocultas, la de Keops es extrañamente sencilla. Se ha debatido durante siglos la posibilidad de la existencia de cámaras secretas, y aunque se han encontrado espacios vacíos, la tumba de Keops nunca ha sido hallada. La cámara principal, conocida como la Cámara del Rey, es extrañamente austera. No hay inscripciones, ni jeroglíficos. Es solo una habitación de granito con un sarcófago vacío. Esto ha llevado a los arqueólogos a preguntarse si la tumba fue saqueada en la antigüedad o si, en un acto de extrema paranoia, Keops planeó un lugar de descanso secreto para evitar que su cuerpo fuera profanado. La Gran Pirámide es el resultado de la megalomanía de un solo hombre. Keops estaba tan obsesionado con asegurar su legado y su viaje a la otra vida que estaba dispuesto a sacrificar todo lo demás. La pirámide no era un simple monumento, era una obsesión, una declaración de poder que se extendía incluso más allá de la muerte. Lo que vemos hoy no es una obra de arte de la fe, sino el testamento de la tiranía y la paranoia de un faraón que, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar la perfección, dejó un legado de misterio sin resolver. En el próximo capítulo, revelaremos los secretos detrás de la Esfinge y su relación con el faraón Kefren, el hijo de Keops, y por qué se dice que el rostro enigmático de esta criatura es mucho más que una simple estatua. La Gran Esfinge de Giza. Una criatura colosal con cuerpo de león y rostro humano, con la mirada fija en el horizonte. La historia oficial dice que fue construida por el faraón Kefren, hijo de Keops, como una guardiana de su complejo piramidal. Pero la Esfinge no es un simple monumento. Es un misterio tallado en piedra, un símbolo de poder y de secretos que aún hoy, después de miles de años, no se han resuelto. Y su historia está íntimamente ligada a la de un faraón que tuvo que vivir a la sombra de la megalomanía de su padre. Kefren, o Jafra, asumió el trono después de su hermano, Gedefre. Y se enfrentó a un desafío inmenso: tenía que superar el legado de su padre, Keops, el faraón que construyó la Gran Pirámide. Consciente de que no podía construir una pirámide más grande que la de su padre, Kefren hizo algo audaz y brillante. Construyó su propia pirámide, la segunda más alta, y la colocó en una posición más elevada en la meseta de Giza, creando la ilusión óptica de que era más grande. Era una competencia silenciosa, una jugada de poder para demostrar que él también era un faraón digno de admiración. Pero la verdadera jugada maestra de Kefren fue la Esfinge. A diferencia de las pirámides, la Esfinge era un concepto completamente nuevo. Su cuerpo de león simbolizaba el poder indomable del desierto y su rostro humano representaba la inteligencia del faraón. Los egiptólogos creen que el rostro de la Esfinge es el de Kefren, lo que la convierte en el primer retrato colosal conocido en la historia. Fue una declaración de poder. El faraón era el amo del desierto, un león con intelecto humano, un ser poderoso que controlaba la naturaleza y a su pueblo. Pero hay un misterio. El rostro de la Esfinge está notablemente erosionado, y se debate si esta erosión es obra del tiempo y el clima, o si fue resultado de la violencia. La nariz y la barba ceremoniales están ausentes. Aunque la historia más conocida atribuye el daño a un bombardeo de las tropas de Napoleón, la verdad es que el rostro de la Esfinge ya estaba dañado mucho antes. Una leyenda local dice que un sultán mameluco la dañó en el siglo XIV, pero la erosión de su rostro es aún más antigua. Es muy posible que haya sido un acto de profanación, una señal de una revuelta o un intento de borrar la memoria de Kefren. El verdadero poder de la Esfinge no reside en su tamaño, sino en el enigma que representa. Es un monumento a la vanidad de Kefren, a su intento de superar a su padre, y a la lucha constante de un faraón por dejar su propia marca en la historia. La Esfinge, con su rostro enigmático, es un recordatorio de que los faraones, a pesar de su poder, eran seres humanos con las mismas inseguridades y ambiciones que nosotros. En el siguiente capítulo, exploraremos la fascinante historia de Micerino, el faraón que parece haber sido olvidado, y la verdad detrás de su pequeña pirámide en la meseta de Giza. Después del grandioso, pero tiránico, Keops y el astuto Kefren, viene el reinado de Micerino. Su pirámide, la tercera y la más pequeña de Giza, se yergue como un epílogo humilde a la era de la construcción de pirámides gigantes. A primera vista, parece el faraón olvidado, el que no pudo igualar a su abuelo y a su padre. Pero esta simple apariencia esconde una historia mucho más intrigante, la de un faraón que, al parecer, sabía que su tiempo era limitado y tomó una decisión desesperada para asegurarse un lugar en la eternidad. La pirámide de Micerino es un misterio. En lugar de estar completamente cubierta de piedra caliza blanca y brillante como la de Keops, la base de la de Micerino está revestida con losas de granito rojo, un material mucho más costoso y difícil de transportar desde el sur de Egipto.
Algunos egiptólogos creen que Micerino planeaba cubrir toda su pirámide con granito, pero su repentina muerte impidió que el proyecto se completara. Su sucesor, su hijo Sepseskhaf, tuvo que terminarla apresuradamente, y lo hizo de una manera mucho menos ambiciosa. La pirámide de Micerino no es un símbolo de grandeza, es un testimonio de un plan incompleto. Pero el gran misterio, y la verdadera historia oculta, no está en la pirámide, sino en su interior. Cuando fue explorada en el siglo XIX, los arqueólogos encontraron un sarcófago de basalto magníficamente tallado. Era una obra maestra, pero su diseño no encajaba con el de la Cuarta Dinastía. Era de un estilo mucho posterior, del Imperio Medio. Junto a este sarcófago, se encontró un ataúd de madera con el nombre de Micerino. Y en un giro del destino que parece una maldición, el barco que transportaba el sarcófago a Inglaterra naufragó en la costa española y la pieza se perdió para siempre en el fondo del mar. Es como si el faraón hubiera querido que su historia se quedara en Egipto, en las profundidades de la tierra, o en las profundidades del mar, pero no en un museo extranjero. La historia de Micerino es una advertencia. Heródoto cuenta una leyenda que el oráculo de Buto le vaticinó que solo reinaría 6 años, y moriría poco después. En lugar de aceptar su destino, Micerino se propuso un plan audaz: vivir el doble de tiempo. Se dice que encendía lámparas por la noche y festejaba de forma incansable para confundir a los dioses y extender su tiempo en la tierra. Un faraón que vivía como un mortal, desafiando a los dioses para burlar a la muerte. Aunque la pirámide de Micerino es la más pequeña, sus cámaras interiores son las más complejas de las tres. Es como si el faraón hubiera enfocado toda su energía en el interior, en lo que nadie más vería, para asegurarse un viaje seguro a la otra vida. La pirámide de Micerino es un testamento de un faraón que no se preocupaba por dejar la estructura más grande, sino por burlar el destino y asegurar su inmortalidad de una forma diferente a la de sus predecesores. En el siguiente capítulo, exploraremos la fascinante historia de la Sexta Dinastía y las luchas de poder que terminaron por debilitar el Imperio Antiguo, llevándolo a un colapso que duraría siglos. El antiguo reino de Egipto, la era de las grandes pirámides, no terminó con una explosión, sino con un suspiro. La Sexta Dinastía, a pesar de tener algunos reinados prolongados, fue el escenario de una lenta y dolorosa desintegración. La historia oficial se centra en reyes longevos, como Pepi II, que reinó durante más de 90 años. Pero la verdad es que su largo reinado fue el catalizador para una de las mayores conspiraciones de la historia egipcia, una lucha de poder que no solo involucró a la familia real, sino también a la élite del país. El poder del faraón, que durante siglos había sido absoluto, comenzó a fragmentarse. Pepi II era un niño cuando ascendió al trono, y durante gran parte de su reinado, fue manipulado por una facción de nobles ambiciosos, comandada por su propio tío, Djau. Este hombre, que se hacía llamar el visir de las dos tierras, acumuló tanto poder que, de hecho, gobernaba el país mientras el faraón era solo una figura. Los nomarcas, los gobernadores de las provincias, se dieron cuenta de que el poder central era débil. Y comenzaron a actuar por su cuenta. La Sexta Dinastía vio la aparición de tumbas magníficas para los nobles, no solo para el faraón. Los nomarcas comenzaron a construir sus propios mausoleos, inscritos con jeroglíficos que proclamaban su poder y su riqueza. Se llamaban a sí mismos grandes y principales, robando la simbología que una vez perteneció solo al rey. En el pasado, los gobernadores rendían cuentas a la capital, pero ahora actuaban como si fueran reyes en sus propios territorios. No era una rebelión abierta, era algo mucho más sutil y peligroso, una erosión del poder. La culminación de esta conspiración, o al menos un síntoma de su éxito, fue la muerte de Pepi II. Con más de 90 años, se había convertido en un faraón senil e ineficaz. Cuando finalmente murió, no hubo un sucesor claro. En los años que siguieron, varios faraones subieron al trono por periodos muy cortos. Un reinado duraba solo meses, a veces solo días, y luego el faraón era derrocado, asesinado o simplemente desaparecía. Era un caos político. La gente no sabía a quién obedecer. El caos se apoderó de Egipto, y esta desorganización fue el comienzo de un periodo oscuro, conocido como el primer periodo intermedio, donde las hambrunas y el desorden social se convirtieron en la norma. La historia de la Sexta Dinastía nos enseña que el poder faraónico no era inmune a la debilidad humana. El largo reinado de Pepi II fue, irónicamente, la razón de la caída del Imperio Antiguo. El poder que había sido centralizado en una sola figura se había descentralizado por una conspiración de nobles que buscaban sus propios intereses. El Imperio Antiguo no fue destruido por una invasión,
sino por la ambición de su propia gente. En el próximo capítulo, revelaremos el misterio de la primera mujer que se cree que reinó como faraón en su propio derecho, una historia de intriga y poder femenino que desafió el orden patriarcal de Egipto. El primer periodo intermedio, la era oscura que siguió al colapso del antiguo reino, fue un tiempo de caos, hambruna y desesperación. Pero de este desorden, emergió una figura enigmática y audaz, la primera mujer en la historia de Egipto que se cree que reinó como faraón por derecho propio, Nitocris. Su historia no es solo un relato de poder femenino, sino de intriga, venganza y de cómo una reina, en un mundo de hombres, pudo consolidar un poder que ya nadie tenía. Los registros de Nitocris son escasos y en su mayoría provienen de escritores griegos y romanos que vivieron mucho tiempo después de ella, lo que hace que su historia sea más una leyenda que un hecho. Se dice que su hermano, el faraón anterior, fue asesinado por una turba enloquecida. Nitocris, la reina que se convirtió en vengadora, asumió el trono con un objetivo en mente: castigar a los asesinos de su hermano. El plan que ideó fue tan diabólico como ingenioso. Se dice que Nitocris invitó a los nobles más poderosos, los mismos que se creía que habían estado involucrados en la conspiración contra su hermano, a un banquete en una cámara subterránea que había construido en secreto. Ella les prometió un festival y una oportunidad para enmendar sus pecados. Los nobles, confiados y desprevenidos, aceptaron la invitación. Pero la noche del banquete, mientras los invitados comían y bebían, ella ordenó que se abrieran compuertas secretas que desviaban el agua del Nilo hacia la cámara, inundándola y ahogando a todos los presentes. Era una venganza fría, calculada y definitiva. Pero la historia de Nitocris no termina ahí. La leyenda dice que después de la masacre, ella se suicidó para evitar ser capturada y asesinada por los familiares de los nobles que había ahogado. La historia de su muerte es tan dramática como su vida. Que la primera mujer faraón haya terminado su vida de una manera tan trágica es un testamento a los peligros que enfrentaban las mujeres que buscaban el poder en un mundo dominado por los hombres. El reinado de Nitocris, aunque corto, es significativo. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la realeza egipcia no era solo una cuestión de linaje, sino de astucia, manipulación y, en el caso de Nitocris, una sed de venganza implacable. Su figura es un faro de la resiliencia y la audacia de una mujer que, contra todo pronóstico, se sentó en el trono de Egipto y en el proceso se convirtió en una leyenda. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el reinado de la dinastía Ixa, un pueblo extranjero que invadió Egipto y gobernó durante siglos, y cómo su reinado, en lugar de destruir la cultura egipcia, la transformó. Tras el caos del primer periodo intermedio, Egipto se sumió en una nueva era de oscuridad. Pero esta vez, el desorden no vino de dentro, sino de fuera. De las tierras de Canaán, en el este, llegó un pueblo misterioso y tecnológicamente avanzado, los Hyksos. Con carros de guerra tirados por caballos y arcos compuestos, armas que los egipcios nunca habían visto, los Hyksos conquistaron el delta del Nilo. No fue un simple ataque, fue una ocupación. Establecieron su propia dinastía y gobernaron durante más de 100 años. Los egiptólogos los llamaron los reyes pastores, pero los egipcios los veían como los gobernantes de las tierras extranjeras. La invasión Hyksa fue un trauma para Egipto. Un pueblo que se creía el centro del universo, la única civilización con sangre divina, fue invadido por forasteros. Y lo que es aún más humillante, fue conquistado por su superioridad tecnológica. Pero la historia no es tan simple como la de un invasor y un pueblo oprimido. La verdad oculta es que la dominación Hyksa no fue solo una ocupación brutal, sino una fusión cultural que cambiaría para siempre a Egipto. Los Hyksos no impusieron su cultura por completo. Se adaptaron a la egipcia. Adoptaron la figura del faraón, se hicieron llamar reyes y se instalaron en la ciudad de Avaris, en el delta. Construyeron templos para adorar a los dioses egipcios, se vistieron como egipcios y usaron jeroglíficos para sus inscripciones. Este sincretismo cultural fue la estrategia de los Hyksos para mantener el control. Se convirtieron en reyes egipcios en nombre, pero seguían siendo extranjeros en espíritu. Y a pesar de que los egipcios que vivían en el sur, lejos de los Hyksos, los veían con desprecio, el pueblo del norte, con el tiempo, se acostumbró a su presencia. Pero la resistencia, aunque lenta, se estaba gestando. En Tebas, en el Alto Egipto, una familia real local, la dinastía 17, juró vengarse. Los príncipes de Tebas se prepararon en secreto para la guerra. La historia cuenta que la gota que colmó el vaso fue la burla de los Hyksos. El rey Hykso Apophis, desde su fortaleza en Avaris, envió un mensajero al rey egipcio Seqenen-Rataa, de Tebas.
La queja de Apophis era ridícula. El ruido de los hipopótamos en Tebas, a más de 800 kilómetros de distancia, le impedía dormir. Era una provocación deliberada, un insulto a la soberanía de Tebas. Seqenenratá entendió el mensaje y respondió con una declaración de guerra. La historia de los Hicsos nos enseña que las invasiones no siempre destruyen, a veces transforman. Las armas que los Hicsos trajeron, como el carro de guerra y el arco compuesto, fueron adoptadas por los egipcios y serían clave en la formación de un nuevo imperio, más grande y más poderoso. En el próximo capítulo, revelaremos la fascinante historia de Amosis I, el príncipe que, con estas nuevas armas, expulsó a los Hicsos y dio inicio a una de las eras más gloriosas del antiguo Egipto, el Imperio Nuevo. Después de la humillación de la dinastía Hicsa, Egipto estaba al borde del abismo. Pero de la oscuridad surgió una luz. Amosis I, el segundo hijo del rey mártir Seqenenratá, estaba destinado a convertirse en el héroe que liberaría a su pueblo. La historia oficial lo celebra como el fundador del nuevo reino, una era de esplendor y poder sin precedentes. Pero la historia oculta de su reinado es la de un joven príncipe que aprendió de la derrota y la traición para convertirse en un líder implacable. Amosis I, que significa la luna ha nacido, tenía solo 7 años cuando su padre, Seqenenra, murió luchando contra los Hicsos. La momia de su padre es un testimonio del salvajismo de esa guerra. Su cabeza está destrozada, con heridas de hachas de guerra Hicsa's. El hermano mayor de Amosis, Kamose, también se levantó en armas, pero murió después de un breve reinado, dejando el trono a un adolescente. La presión sobre Amosis era inmensa. Tenía que vengar a su padre y a su hermano, liberar a su nación y demostrar que la divinidad de los faraones no estaba extinta. Y Amosis I lo hizo. Lideró un ejército tebano, utilizando las mismas armas que los Hicsos habían traído, los carros de guerra y los arcos compuestos. A lo largo de 10 años, persiguió a los Hicsos, los empujó hacia el norte, asedió su capital, Avaris, y finalmente los expulsó de Egipto. No se detuvo ahí. Persiguió a los Hicsos hasta su tierra natal, Canaán, y los aplastó en una serie de batallas. No solo liberó a Egipto, sino que también lo hizo más grande que nunca, consolidando su poder en un vasto imperio. Pero la historia de su reinado tiene una sombra. Un antiguo texto, la autobiografía de Amose, hijo de Abana, un soldado que luchó junto al faraón, nos da una visión cruda y realista de la guerra. Describe las batallas, las masacres y el saqueo. Amosis I no era un héroe bondadoso, era un faraón militarista y brutal, que no dudaba en ejecutar a sus enemigos. El nuevo Egipto no se construyó sobre la paz, sino sobre la conquista. El gran logro de Amosis I no fue solo expulsar a los Hicsos, sino transformar el pensamiento de los egipcios. Les enseñó que su seguridad no venía de su aislamiento, sino de su capacidad para ser una fuerza militar expansiva. El nuevo reino, que duraría 500 años, estaría definido por la conquista, el imperialismo y la búsqueda de la gloria. El faraón ya no era solo un dios en la tierra, era un dios guerrero, un conquistador. Y Amosis I fue el primer faraón en encarnar esta nueva identidad. Su reinado fue la culminación de la venganza y el inicio de un imperio. En el próximo capítulo, revelaremos la fascinante historia de la reina Hatshepsut, una mujer que desafió la tradición y se hizo a sí misma faraón, y el por qué los hombres que vinieron después de ella intentaron borrarla de la historia. El nuevo reino de Egipto, forjado en la guerra por Amosis, se expandió hasta convertirse en un imperio inigualable. Pero la historia de su consolidación no fue solo la de los grandes faraones guerreros, sino la de una mujer audaz y brillante que desafió todo lo que los egipcios creían saber sobre el poder. La historia de Hatshepsut, la mujer que se hizo a sí misma faraón, es un relato de ambición, política astuta y una transformación tan radical que los hombres que la sucedieron intentaron borrarla de la historia. Hatshepsut no nació para ser faraón. Era la hija de Tutmosis y la esposa del faraón Tutmosis II, su hermanastro. Cuando él murió, ella se convirtió en regente para su hijastro, el pequeño Tutmosis III. Un faraón niño, como Tutankamón, necesitaba una mano fuerte para guiar al país, y Hatshepsut era la opción natural. Durante 7 años, gobernó en nombre de su hijastro, pero luego, en un movimiento que conmocionó a todo Egipto, tomó una decisión sin precedentes. Se proclamó a sí misma faraón. ¿Cómo lo hizo? A través de la propaganda. Hatshepsut no solo gobernó, sino que también reescribió la historia. Reclamó un linaje divino, afirmando que no era la hija de Tutmosis, sino la de Amón, el dios supremo. Hizo que los escultores la representaran no como una reina, sino como un faraón,
con la barba ceremonial de los gobernantes, un cuerpo musculoso y con el tocado de guerra. Ella quería que todos supieran que era un faraón completo, no una simple regente. La gente podía ver a una mujer en sus estatuas, pero los jeroglíficos y las inscripciones la llamaban rey. Fue un acto de genio político y la primera campaña de imagen de la historia. Su reinado de 20 años fue una de las épocas más prósperas de Egipto. En lugar de centrarse en la guerra, se centró en la paz, el comercio y la construcción. Su templo funerario en Deir el-Bahari es una obra maestra de la arquitectura. Su mayor logro fue la expedición a la misteriosa tierra de Punt, un viaje comercial que trajo árboles de incienso, mirra, oro y animales exóticos a Egipto. En lugar de conquistar, ella hizo tratos, y demostró que la diplomacia podía ser tan efectiva como la espada. Pero su reinado fue un desafío a la tradición, y Tutmosis III, el hombre al que ella le había robado el trono, nunca lo olvidó. Cuando Hatshepsut murió, Tutmosis III se convirtió en faraón por derecho propio. Y en un acto de venganza, intentó borrarla de la historia. Destruyó sus estatuas, borró su nombre de las inscripciones y trató de que su memoria desapareciera. Por más de 20 años, el reinado de la gran faraón fue borrado de los registros. La historia de Hatshepsut nos enseña que el poder faraónico no era solo una cuestión de linaje, sino de voluntad. Su reinado fue un recordatorio de que una mujer podía ser tan poderosa y tan efectiva como cualquier hombre, y que, a pesar de los intentos de sus sucesores por borrarla, la historia siempre encuentra una manera de recordar la verdad. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de Tutmosis III, el faraón que intentó borrar la memoria de su madrastra, y cómo su reinado, de un genio militar y estratega, consolidó el imperio nuevo. Tutmosis III, conocido como el Napoleón de Egipto, fue el faraón que consolidó el imperio nuevo con un puño de hierro. Pero su historia no comienza en el campo de batalla, sino en la sombra de su poderosa madrastra, la reina Hatshepsut. Durante 20 años, Tutmosis III fue un rey solo de nombre, mientras Hatshepsut gobernaba. Este largo periodo de impotencia y frustración forjó en él una ambición y un deseo de venganza que marcarían para siempre su reinado. La historia oficial lo celebra como un genio militar, pero la verdad es que su reinado fue la manifestación de un resentimiento profundo. Cuando Hatshepsut murió, Tutmosis III no esperó un solo día para tomar el poder. Era un hombre en la plenitud de su fuerza, listo para demostrarle a su pueblo, y a sí mismo, que era el verdadero faraón. Pero su venganza más significativa no fue inmediata. Durante los primeros 20 años de su reinado, Tutmosis III se centró en la guerra. Lideró 17 campañas militares en Asia, consolidando el imperio egipcio como nunca antes. Derrotó a los príncipes de Canaán en la decisiva batalla de Megido y expandió las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Fue un estratega militar sin igual, un faraón que no se quedaba en el palacio, sino que iba al frente de su ejército. Pero la venganza de Tutmosis III contra Hatshepsut se desataría 2 décadas después de su muerte. En una campaña sistemática para borrarla de la historia, Tutmosis III envió equipos de obreros a los templos y monumentos de Egipto. Su misión: destruir todas las estatuas de Hatshepsut, borrar su nombre de los cartuchos reales y reescribir los jeroglíficos para reemplazar su imagen por la suya propia o la de su padre. Fue una campaña de damnatio memoriae, la condena de la memoria, para que las futuras generaciones no supieran que una mujer había gobernado como faraón. Fue un acto de inseguridad. Tutmosis III, el gran conquistador, temía que el legado de Hatshepsut pudiera eclipsar el suyo. Irónicamente, la obsesión de Tutmosis III con borrar a Hatshepsut fue lo que hizo que su nombre perdurara. Fue precisamente el hecho de que su memoria había sido tan deliberadamente borrada lo que llamó la atención de los arqueólogos del siglo XIX. La reina Hatshepsut fue redescubierta, y su historia, a pesar de los esfuerzos de Tutmosis, finalmente salió a la luz. La historia de su venganza nos enseña que el poder faraónico no era solo una cuestión de linaje, sino de voluntad. La historia de Tutmosis III nos revela que incluso los faraones más grandes podían ser impulsados por motivaciones profundamente humanas, como el resentimiento y la inseguridad. La grandiosa campaña de Tutmosis no solo expandió el imperio, sino que también fue una forma de curar una herida personal, y su intento de borrar a Hatshepsut, irónicamente, la hizo inmortal. En el siguiente capítulo, exploraremos la fascinante historia de Amenofis III, el faraón que llevó a Egipto a la cúspide de su poder y riqueza. Amenofis III, conocido como el faraón Sol, presidió la era de mayor prosperidad y riqueza que Egipto jamás conoció. Su reinado, de casi 40 años, es la cúspide del Imperio Nuevo.
Se le representa como un faraón tranquilo y majestuoso, un gobernante diplomático más interesado en el arte y la construcción que en la guerra. Pero detrás de la fachada de oro y esplendor se esconde una historia de decadencia, un exceso que, irónicamente, sentaría las bases para la crisis religiosa más grande de la historia egipcia. Amenofis III no era un faraón guerrero como Tutmosis III. Heredó un imperio vasto y estable, y en lugar de expandirlo con la fuerza, lo gobernó con el dinero. A lo largo de su reinado, Egipto se convirtió en el centro del mundo. El oro fluía de Nubia, y los reyes de Babilonia, Asiria y Mitanni enviaban a sus hijas para casarse con él. La correspondencia diplomática de la época, las famosas cartas de Amarná, nos revela a un faraón que negociaba desde una posición de poder absoluto, enviando regalos de oro y exigiendo tributos a cambio de su favor. Pero su reinado de paz y prosperidad tenía un lado oscuro. El faraón y su gran esposa real, la reina Taí, se volvieron adictos a la opulencia. Construyeron palacios colosales, lagos artificiales y templos magníficos, como el templo de Luxor y su propio templo funerario, con sus famosas estatuas, los colosos de Memnón. El culto a Amón, el dios supremo, creció de manera exponencial, y los sacerdotes de Amón acumularon una riqueza y un poder sin precedentes, rivalizando con la propia realeza. Amenofis III estaba tan centrado en su propio culto, y en el de Amón, que se olvidó de las amenazas que crecían en las fronteras y del creciente poder de los sacerdotes que podían desafiar su autoridad. El verdadero secreto del reinado de Amenofis III fue su relación con su esposa, Taí. A diferencia de reinas anteriores, Taí no era solo una consorte. Era una fuerza política, una reina que aparecía junto a su esposo en estatuas y monumentos, una muestra pública de su poder. Su origen no era de la realeza, sino de la clase alta, y se cree que su hermano, Ay, y su padre, Yuya, se convirtieron en figuras de gran poder en la corte. Esta relación inusual fue una fuente de estabilidad para el faraón, pero también de intriga. La historia de Amenofis III nos enseña que el poder puede corromper, y que la decadencia, aunque gloriosa, puede ser un presagio de la caída. Su reinado, aunque fue un pináculo de la civilización egipcia, también fue el caldo de cultivo para un conflicto religioso y político que estaba a punto de explotar. Su hijo, Akenatón, heredaría un imperio próspero, pero con una crisis de fe y de poder que lo llevaría a tomar una decisión radical que cambiaría el curso de la historia. En el próximo capítulo, revelaremos la fascinante historia de Akenatón, el faraón hereje que desafió a los dioses y cambió el mundo. Después del esplendor del reinado de Amenofis III, su hijo y sucesor, Amenofis IV, heredó un imperio próspero, pero con un problema latente, el poder de los sacerdotes de Amón. Estos sacerdotes se habían vuelto tan ricos y poderosos que podían desafiar al faraón. En un acto sin precedentes y que desafió siglos de tradición, Amenofis IV se propuso destruir el poder del clero y reformar toda la religión de Egipto. Se rebautizó a sí mismo como Akenatón, el que sirve a Atón, y dio inicio a la revolución religiosa más radical de la historia del antiguo Egipto. Akenatón proclamó que solo había un dios verdadero, el Sol, representado por el disco solar, Atón. Esto no era una simple preferencia, era un monoteísmo forzado. Cerró los templos de los antiguos dioses, especialmente el de Amón, y borró los nombres y las imágenes de las deidades tradicionales. La capital, Tebas, la casa de Amón, fue abandonada en favor de una nueva ciudad que Akenatón construyó desde cero, llamada Ajetatón, el horizonte de Atón, hoy conocida como Amarná. En Amarná, Akenatón y su gran esposa real, la bella Nefertiti, vivieron en un mundo de su propia creación. El arte del periodo, el estilo de Amarná, es radicalmente diferente al arte egipcio tradicional. Las figuras son más humanas, con estómagos abultados y hombros caídos. Akenatón se representa a sí mismo no como un faraón idealizado, sino con un cuerpo afeminado, con un rostro largo y con expresiones de afecto, como besando a sus hijas. Era una revolución artística que reflejaba la revolución religiosa. La familia real, a diferencia de los faraones anteriores, se mostraba en escenas íntimas, como una familia de verdad, no como deidades inaccesibles. Pero esta revolución tuvo un alto costo. Al obsesionarse con su nueva religión, Akenatón descuidó la política exterior. Las cartas de Amarná de la época están llenas de súplicas de los vasallos de Egipto en Siria y Canaán, pidiendo ayuda contra los invasores, pero Akenatón ignoró sus peticiones. El imperio se desmoronó, y Egipto perdió territorio, riqueza e influencia. La élite de Egipto, los sacerdotes y los nobles, que se habían enriquecido con los antiguos dioses, se rebelaron. El reinado de Akenatón, que duró 17 años, fue una historia de idealismo y arrogancia.
Creía que podía cambiar siglos de tradición solo con su voluntad. Pero, en realidad, solo causó el caos. La gente común, acostumbrada a rezar a sus deidades locales, estaba confundida y asustada. La religión, para ellos, era una forma de vida, no solo un decreto real. En el próximo capítulo, te contaremos la fascinante y misteriosa historia de la reina Nefertiti, la mujer que gobernó junto a Akenatón y cuyo destino sigue siendo uno de los mayores misterios del antiguo Egipto. En el centro de la revolución de Akenatón estaba su gran esposa real, la enigmática Nefertiti. Su nombre significa la bella ha llegado, y su famosa escultura, con su cuello largo y su tocado alto, es uno de los rostros más reconocibles del antiguo Egipto. Pero Nefertiti no era solo una figura decorativa. Era una fuerza de la naturaleza. Era una reina que gobernó junto a su esposo, una figura política que desafió las convenciones, y una mujer cuyo destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Nefertiti se adhirió por completo a la nueva religión de su esposo. Se le representó en las esculturas y pinturas con un estatus casi igual al de Akenatón. A menudo se le ve adorando a Atón, el disco solar, y en algunas representaciones, ella golpea a los enemigos de Egipto, un rol tradicionalmente reservado para el faraón. Tuvo 6 hijas con Akenatón, pero ningún hijo varón, un hecho que probablemente causó una gran preocupación en la corte real, ya que el linaje faraónico debía continuar a través de un heredero masculino. Pero aquí es donde el misterio de Nefertiti comienza. Alrededor del año 14 del reinado de Akenatón, ella desaparece abruptamente de los registros históricos. Su nombre deja de aparecer en las inscripciones y ya no se la representa en los monumentos. Los historiadores han debatido durante siglos la razón de su desaparición. ¿Murió de una plaga? ¿Fue desterrada? ¿O fue algo mucho más intrigante? Una teoría audaz y cada vez más aceptada es que Nefertiti no murió, sino que se convirtió en faraón. Al no haber un heredero varón, y ante la inminente muerte de su esposo, Nefertiti pudo haber asumido el trono bajo un nuevo nombre, Anjetjeperura Neferneferuatón, un nombre que significa hermosas son las perfecciones de Atón. El nombre es lo suficientemente ambiguo como para ser utilizado tanto por un hombre como por una mujer, y en los años finales del reinado de Akenatón, un faraón con ese nombre apareció en los registros. Unos pocos años después, este faraón, que gobernó por un corto tiempo, también desapareció, y en su lugar apareció Tutankamón. La historia de Nefertiti es un recordatorio de que las mujeres en el antiguo Egipto podían ascender a las más altas esferas del poder, incluso en los tiempos más difíciles. Su desaparición de la historia no fue una derrota, sino un acto de astucia política para asegurar la supervivencia de la dinastía. Pero su destino final, su tumba y su cuerpo momificado, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia. En el próximo capítulo, revelaremos la fascinante historia de Tutankamón, el niño faraón que restauró la antigua religión, y la verdad detrás de la maldición que, irónicamente, lo hizo famoso. La historia de Tutankamón es una de las más famosas de todos los tiempos. Un joven rey que ascendió al trono a la edad de 9 años, gobernó por solo 10, y murió misteriosamente. Su fama, sin embargo, no proviene de sus logros, sino de su tumba. Descubierta casi intacta en 1922 por Howard Carter, su tumba llena de tesoros reveló el esplendor del antiguo Egipto como nunca antes. Pero la verdad detrás de su reinado es mucho más que oro y un sarcófago. Es una historia de restauración religiosa, conspiraciones políticas y una muerte que, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Cuando el joven Tutankamón ascendió al trono, Egipto estaba en crisis. La revolución de Akenatón había fracasado, el imperio se desmoronaba y el pueblo estaba confundido y enojado. Tutankamón, o más bien, los poderosos consejeros detrás de él, tomaron una decisión crucial, revirtieron las reformas de su padre. El nombre de Tutankamón, que significaba imagen viva de Atón, fue cambiado a Tutankamón, imagen viva de Amón. Se reabrieron los templos de los antiguos dioses, se restauraron los ritos sagrados y se devolvió el poder a los sacerdotes de Amón. Esta restauración no fue por piedad, sino por necesidad. El regreso a la tradición era la única forma de salvar al imperio. Tutankamón fue un gobernante títere. El poder real estaba en manos de 2 hombres, el visir Ay y el general Horemheb. Ay, un anciano y astuto político que había servido a Akenatón, se convirtió en el principal consejero. Horemheb, un militar ambicioso, controlaba el ejército. El joven faraón, a pesar de su título, estaba atrapado entre 2 facciones que competían por el poder. Y luego vino la muerte. Tutankamón murió a la edad de 19 años,
y la causa de su muerte ha sido un enigma. Las primeras teorías apuntaban a un asesinato, un golpe en la cabeza, pero las investigaciones recientes sugieren que murió de complicaciones de la malaria y una infección en la pierna. La falta de un heredero, sin embargo, abrió la puerta a una nueva lucha por el poder, que Ay y Horemheb no tardarían en aprovechar. La maldición de la tumba de Tutankamón es el mayor engaño en la historia de la arqueología. Fue una historia inventada por la prensa para generar sensacionalismo y vender periódicos. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición de Carter, murió poco después de la apertura de la tumba, y la prensa se abalanzó sobre el hecho, creando una historia de terror que fascinó al mundo. El verdadero legado de Tutankamón no es una maldición. Es una ventana a un momento crucial de la historia egipcia, un recordatorio de que los faraones, a pesar de sus títulos divinos, eran vulnerables y manipulados por las luchas de poder de la corte. En el próximo capítulo, revelaremos la conspiración de Horemheb, el general que, con astucia y brutalidad, se convirtió en faraón, y el por qué él fue el último verdadero gobernante de su dinastía. Tras la muerte del joven Tutankamón sin un heredero, el trono de Egipto quedó vacante y la lucha por el poder se desató. El visir Ay, un anciano y ambicioso cortesano, se apresuró a casarse con la viuda de Tutankamón, Angesenamón, para legitimar su reclamo al trono. Pero la reina, horrorizada, intentó un movimiento desesperado. Escribió a los hititas, los grandes rivales de Egipto, pidiendo que le enviaran un príncipe para casarse con ella y gobernar Egipto. La historia es una de las más trágicas. El príncipe hitita fue interceptado y asesinado en el camino, y Ay se convirtió en faraón. Pero su reinado fue corto, y la verdadera amenaza vino de un hombre que había esperado en las sombras durante décadas, el general Horemheb. Horemheb era el comandante en jefe del ejército, un hombre de gran poder militar. Había servido bajo Akenatón, Tutankamón y Ay, observando con paciencia cómo la realeza se debilitaba. Cuando Ay murió, Horemheb actuó con rapidez. No había príncipe de sangre real, no había un sucesor claro. Así que Horemheb tomó el poder por la fuerza. Pero no lo hizo como un tirano. Lo hizo como un restaurador. La historia de su reinado no es de conquista, sino de un golpe de estado que se disfrazó de reforma. Horemheb no se contentó con ser faraón. Quería limpiar la historia, reescribirla para que el período de Akenatón nunca hubiera existido. Ordenó una damnatio memoriae masiva contra Akenatón, Esmenkare, Nefertiti y Tutankamón. Los nombres de estos faraones fueron borrados de los registros, sus monumentos fueron destruidos y su legado fue olvidado. Horemheb se presentó a sí mismo como el sucesor directo de Amenofis III, saltándose a los faraones del período de Amarná como si nunca hubieran existido. Su objetivo era devolver a Egipto a una era de estabilidad, a la tradición y al poder de los sacerdotes de Amón. El reinado de Horemheb fue un puente entre el pasado tumultuoso y el futuro glorioso. Fue un faraón que no gobernó por linaje, sino por su fuerza militar y su astucia política. Su gran logro no fue una pirámide o un templo, sino la ley. Promulgó una serie de edictos para reformar la administración del país, para castigar a los oficiales corruptos y para restaurar el orden en un país que había estado al borde del caos. Pero la historia de Horemheb tiene un final trágico. A pesar de todos sus esfuerzos, no tuvo un hijo varón para heredar el trono. Así que, en su lecho de muerte, eligió a un hombre que le serviría como su sucesor, su visir, Ramsés, un militar de alto rango. Horemheb fue el último faraón de su dinastía. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de Ramsés y un faraón de transición que, sin saberlo, sentaría las bases de la dinastía más gloriosa y duradera del Imperio Nuevo, y el legado que dejó atrás. Ramsés I no nació para ser faraón. A diferencia de sus predecesores, que gobernaban por linaje, Ramsés I llegó al trono por un giro del destino. Elegido por el general Horemheb, el último faraón sin un heredero, este hombre de origen humilde estaba destinado a ser un simple faraón de transición. Pero su breve reinado de apenas 2 años sentó las bases para una nueva dinastía, la dinastía 19, que se convertiría en una de las más gloriosas de la historia de Egipto. Su historia es un recordatorio de que a veces, los faraones más influyentes no son los que reinan durante décadas, sino los que tienen la visión de un legado. Antes de convertirse en faraón, Ramsés era un militar y un visir llamado Paramesu. Había servido lealmente a Horemheb y compartía su visión de restaurar el orden en Egipto. Pero, a diferencia de su mentor, Paramesu tenía un arma secreta, una familia. Tenía un hijo, Seti, y un nieto, Ramsés, que estaban destinados a convertirse en los grandes faraones del futuro. Horemheb, al no tener un hijo,
Sabía que si elegía a Paramesu como su sucesor, la estabilidad de Egipto estaría asegurada. El reinado de Ramsés I fue corto y se centró en la restauración. Se dedicó a consolidar la autoridad de los faraones, a continuar las reformas de Horemheb y a construir una nueva capital, Per-Ramsés, la casa de Ramsés, en el delta del Nilo. Fue una movida estratégica que lo alejó del poder de los sacerdotes de Amón en Tebas y lo acercó a los centros de poder de la nueva dinastía. Fue un faraón que no buscó la gloria personal, sino la estabilidad a largo plazo. Pero la historia oculta de su reinado es su tumba en el Valle de los Reyes. Aunque Ramsés I solo reinó por un breve periodo, su tumba es de una belleza y una calidad artística sorprendentes. Al parecer, él y su hijo, Seti, no escatimaron en gastos. La tumba está llena de inscripciones y de pinturas que muestran el ritual de su viaje al más allá. La tumba es un testamento a la visión de Ramsés, y sabía que, aunque su reinado fuera corto, su legado sería eterno. Y lo fue, no por sus propias hazañas, sino por el imperio que sus descendientes construyeron. La historia de Ramsés I nos enseña que el poder faraónico no era solo una cuestión de linaje, sino de astucia y visión. Su decisión de preparar el camino para su hijo y nieto fue un acto de inteligencia política que aseguró la continuidad de la dinastía XIX. Él fue el primer faraón de una nueva era, un puente entre el pasado y el futuro, un hombre que, al elegir a su sucesor sabiamente, se convirtió en uno de los más grandes faraones de la historia. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de Seti, el hijo de Ramsés I, y un faraón guerrero y constructor que intentó borrar el pasado. Después de la breve, pero visionaria, era de Ramsés I, su hijo, Seti, ascendió al trono. Su nombre, que significa el que pertenece a Set, el dios de la guerra y el caos, era un presagio de su reinado. Seti no fue solo un faraón. Fue un faraón guerrero que consolidó el poder de la dinastía XIX a través de la conquista y un faraón constructor que intentó devolver a Egipto a una edad de oro. Pero la historia oculta de su reinado es la de un hombre que se propuso borrar el pasado de su país para construir un futuro más glorioso. El reinado de Seti, de aproximadamente 11 años, estuvo dominado por la guerra. Lideró campañas militares para recuperar territorios perdidos en Siria y Canaán, enfrentándose al creciente poder del imperio hitita. Se le representa en los relieves de su templo en Karnak, golpeando brutalmente a sus enemigos, un testimonio visual de su ferocidad en la batalla. Fue un líder militar brillante y un faraón que no dudó en usar la fuerza para asegurar las fronteras de su imperio. Pero la historia de Seti es mucho más que sus conquistas. Fue un faraón obsesionado con la restauración. Al igual que Horemheb, Seti continuó la campaña para borrar la memoria de los faraones herejes de Amarná. Fue un acto de purificación, de devolver a Egipto a las tradiciones que se habían perdido. Pero su mayor logro no fue la guerra, sino la arquitectura. La tumba de Seti y en el Valle de los Reyes, conocida como KV-17, es una obra maestra del arte egipcio. Es la tumba más larga y más profunda de todo el valle, y sus paredes están cubiertas de relieves y pinturas que detallan el viaje del faraón al más allá. Pero lo más sorprendente de la tumba de Seti es su cámara funeraria. Hay una cámara secreta, sin terminar, que los arqueólogos creen que el faraón mandó a construir en secreto en caso de que su cuerpo fuera profanado. Pero el legado más famoso de Seti es su templo en Abidos. El templo, conocido como el Templo de Millones de Años, tiene una de las inscripciones más importantes de la historia egipcia, la lista de reyes de Abidos. En esta lista, Seti y su hijo, el futuro Ramsés II, se representan adorando a sus antepasados. Pero si miras la lista de cerca, verás que faltan algunos nombres. Faltan los nombres de los faraones del período de Amarná. Seti no solo los borró del presente, sino también del pasado. Fue un acto deliberado de reescritura de la historia para legitimar su propia dinastía y devolver a Egipto a la tradición. La historia de Seti nos enseña que la grandeza de un faraón se mide no solo por lo que construye, sino por lo que destruye para lograr sus objetivos. Fue un faraón que creía que para construir un futuro glorioso, tenía que borrar un pasado vergonzoso. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de su hijo, Ramsés II, el faraón que manipuló la historia, se hizo a sí mismo un dios y se convirtió en uno de los más grandes gobernantes de todos los tiempos. Si el nombre de un faraón ha llegado hasta nosotros con la fuerza de un trueno, es el de Ramsés II. Su reinado, de 66 años, fue un pináculo de la historia egipcia, un periodo de paz y prosperidad sin igual. Pero la historia oculta de Ramsés II no es la de un simple rey. Es la de un hombre que se hizo a sí mismo un dios viviente, un maestro de la propaganda que manipuló la historia,
Se hizo pasar por un genio militar y construyó más que nadie para asegurar que su nombre viviera para siempre. Ramsés II subió al trono en su adolescencia. Su padre, Seti, lo había preparado meticulosamente para el papel de faraón guerrero. Y Ramsés cumplió con creces. Su campaña militar más famosa, la batalla de Cadés, contra los hititas, fue un fracaso táctico. Los registros hititas la describen como un empate, pero la versión de Ramsés II, tallada en los templos de Abu Simbel y Luxor, es la de una victoria gloriosa. En su relato, él, solo, sin la ayuda de su ejército, se lanza contra miles de enemigos y los aplasta. Fue un acto de propaganda descarado. Ramsés II no solo luchó en la guerra, sino que también reescribió su resultado. Se retrató a sí mismo como un superhéroe divino, un salvador del pueblo egipcio. Pero el verdadero genio de Ramsés II no fue su poderío militar, sino su poder de construcción. Fue el faraón más prolífico de la historia. El Ramesseum, el templo de Abu Simbel, el templo de Luxor, la finalización de los templos de Karnak. La lista es interminable. Construyó más que cualquier otro faraón. Y en cada monumento, se aseguraba de que su nombre y su imagen estuvieran por todas partes. No solo construyó, sino que también robó. Borró los nombres de sus predecesores, como Tutmosis III y Hatshepsut, y los reemplazó con el suyo. No solo quería su propia gloria, sino que quería robar la gloria de los demás. El reinado de Ramsés II también es un testamento a la familia. A diferencia de muchos faraones que solo tuvieron una gran esposa real, Ramsés II tuvo dos, la famosa Nefertari, su esposa favorita, y la menos conocida Isetnofret. Ramsés tuvo más de 50 hijos y 50 hijas. La historia de su reinado está íntimamente ligada a la de su familia. Ramsés II no fue solo un faraón, fue una institución. Para cuando murió, a los 91 años, era una leyenda en vida. El poder faraónico, que en los reinados anteriores se había fragmentado, fue consolidado en la figura de un solo hombre. En el próximo capítulo, te contaremos la fascinante historia de la reina Nefertari, la gran esposa real de Ramsés II, la mujer detrás del trono, y la historia de amor y poder que la hizo inmortal. Detrás de la grandilocuencia de Ramsés II, existió una mujer que capturó su corazón y que tuvo un poder e influencia sin precedentes, la reina Nefertari. A diferencia de otras reinas, Nefertari no fue una simple consorte. Ella era la compañera de su esposo en la vida y en el arte, la mujer a la que se le dedicaron más monumentos que a cualquier otra reina. Pero la historia de Nefertari no es solo una historia de amor, es una historia de poder, de devoción y de un legado que desafió el tiempo. El nombre de Nefertari, que significa la más bella de todas, estaba por todas partes en el imperio. Se la representó junto a su esposo en templos y estatuas, con un estatus casi igual al del faraón. Su presencia no era simbólica, era política. Era una diplomática que correspondía con las reinas de otros imperios, como el imperio hitita, y su papel como la dama de las dos tierras era una señal del poder que ejercía. Ramsés II, en un gesto de amor y respeto, la honró con una de las tumbas más hermosas del Valle de las Reinas, y un templo en Abu Simbel, dedicado a ella y a la diosa Hathor. El templo de Nefertari en Abu Simbel es un testimonio de la devoción de Ramsés II. Construido en las rocas del sur de Egipto, el templo es de un tamaño más pequeño que el de Ramsés, pero en la fachada, hay estatuas colosales de Nefertari, del mismo tamaño que las de su esposo. Por lo general, las estatuas de las reinas eran mucho más pequeñas que las del faraón, pero Ramsés rompió con la tradición para honrar a su esposa. Fue un acto de amor y de propaganda que demostró al mundo que Nefertari era más que una reina. Era una diosa viviente. Pero el secreto de Nefertari está en su tumba, la tumba QV66, en el Valle de las Reinas. Es una de las tumbas más bellas de Egipto, con unas pinturas que parecen haber sido pintadas ayer. Las paredes de la tumba cuentan la historia del viaje de Nefertari al más allá, su transformación en un ser divino. Las inscripciones la llaman la más bella de todas y la amada por Amón. Las pinturas son tan hermosas que los arqueólogos las llaman la Capilla Sistina del Antiguo Egipto. La historia de Nefertari nos enseña que, incluso en un mundo dominado por los faraones, una mujer podía ser una fuerza de poder e influencia. Ella era la compañera de Ramsés en la guerra, en la paz y en la búsqueda de la inmortalidad. Su historia no es solo un epílogo al reinado de Ramsés II, sino una historia de amor, de devoción y de una mujer que se ganó su lugar en la eternidad. En el próximo capítulo, te contaremos la historia del faraón Merempta, el hijo de Ramsés II, y la verdad detrás de la Estela de Israel, un documento que podría revelar la historia de un famoso éxodo bíblico.
Después del reinado sin igual de Ramsés II, su decimotercer hijo, Meremta, ascendió al trono. Con más de 60 años, era un hombre anciano que había esperado su turno durante décadas. Se enfrentó a un desafío inmenso: gobernar un imperio que había sido gobernado por un gigante durante más de medio siglo. Pero la historia oculta de su reinado es la de un faraón que tuvo que luchar en una batalla crucial que, según algunos, podría ser la evidencia más antigua del éxodo bíblico. El reinado de Meremta, que duró 10 años, estuvo marcado por la guerra. Egipto, después del largo reinado de Ramsés II, se había vuelto complaciente. Las amenazas que habían sido mantenidas a raya por su padre resurgieron. El faraón Meremta tuvo que luchar contra los pueblos del mar, una confederación de piratas que atacaban las costas del imperio, y contra los libios, que invadían el delta del Nilo. Fue un faraón guerrero que no tenía el carisma ni el genio militar de su padre, pero que luchó con la misma ferocidad para defender su imperio. Pero la historia oculta de su reinado se encuentra en una estela de piedra, conocida como la Estela de Meremta o la Estela de Israel. En este monumento, Meremta enumera sus victorias militares, y en una de las inscripciones, hay una frase que ha causado una gran controversia. La frase dice: Israel está desolado, su semilla ya no existe. Es la primera, y única, referencia a Israel en un texto egipcio antiguo. Los egiptólogos y los historiadores han debatido durante siglos si esta referencia es una prueba del éxodo. Pero la historia oculta de esta frase es la de una batalla que no fue una victoria gloriosa, sino una escaramuza. Los egiptólogos creen que Meremta no estaba luchando contra una nación, sino contra un grupo de tribus nómadas que vivían en las tierras de Canaán. El faraón, al parecer, los derrotó en una batalla menor y se jactó de su victoria en la estela. La referencia a Israel podría ser una prueba de que los israelitas ya estaban en Canaán en el siglo XIII a.C., y que el faraón los vio como un grupo de tribus nómadas. No fue una guerra que terminó con el éxodo, sino una batalla que el faraón usó para inflar su propio ego. La historia de Meremta nos enseña que la historia no es lo que parece. Un faraón que fue eclipsado por la fama de su padre, se ha hecho famoso por una simple inscripción que podría ser la evidencia de una de las historias más famosas del mundo. Y el verdadero secreto de su reinado no es un éxodo, sino una escaramuza que se convirtió en una leyenda. En el próximo capítulo, te contaremos la historia del declive del imperio y las intrigas que llevaron a su colapso. Después de la gloria de Ramsés II y la feroz defensa de Meremta, el imperio nuevo de Egipto comenzó un declive lento y doloroso. La historia oficial a menudo se centra en el gran faraón y las victorias militares, pero la verdad es que la dinastía 19, que prometía ser una edad de oro, terminó con un caos interno que sentaría las bases de la caída final. El secreto del colapso no fue una gran invasión, sino una serie de reinados débiles, una lucha de poder en la corte y el desorden social que, con el tiempo, se convirtió en la norma. El final del Imperio Nuevo fue un periodo de faraones débiles, que ascendían y caían con rapidez. Después de Meremta, el trono fue ocupado por Seti II, Amenmese, Sipta y una reina llamada Tuosret. Sus reinados, en conjunto, duraron menos de 15 años. Las inscripciones de la época son crípticas y a menudo están borradas, una señal de una lucha constante por el poder. La evidencia sugiere que Amenmese pudo haber sido un usurpador, y que el joven Sipta era un faraón títere, manipulado por un poderoso visir. Tuosret fue la última gobernante de la dinastía, una mujer que se proclamó faraón, pero que no pudo detener el caos. Su reinado de apenas 2 años fue una señal de que el imperio estaba al borde del colapso. La debilidad de la realeza abrió la puerta a una nueva fuerza en la política egipcia, los sacerdotes de Amón en Tebas. El sumo sacerdote de Amón, un hombre llamado Amenhot, amasó una riqueza y un poder que rivalizaban con los del faraón. Su influencia era tan grande que su nombre aparecía en las inscripciones junto al del faraón, una señal de que el poder real se había dividido. Era un regreso al problema que Akenatón había intentado resolver, pero esta vez, con un resultado diferente. Los sacerdotes de Amón se convirtieron en la verdadera fuerza detrás del trono. La decadencia también se manifestaba en el caos. Los artesanos y obreros de la necrópolis de Deir el Medina, los que construían las tumbas reales, se quejaban de la falta de alimentos y de que no les pagaban. Un antiguo papiro documenta el primer paro laboral de la historia. Los robos de tumbas se convirtieron en algo común, incluso en el Valle de los Reyes, un acto que habría sido impensable en los reinados anteriores. Los faraones, desesperados por detener el saqueo, tuvieron que reenterrar a sus ancestros en escondites secretos. La historia de la dinastía 19 es la de una gran dinastía que se autodestruyó. El poder faraónico,
que una vez fue unificado, se había fragmentado. La fe en los dioses, que una vez fue inquebrantable, se había corrompido. El imperio, que se había construido sobre la fuerza, estaba al borde del colapso. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de Ramsés III, el último gran faraón del Imperio Nuevo, y el secreto detrás de su muerte, una conspiración de harén que puso fin a su reinado. Ramsés III, el segundo faraón de la dinastía 20, es a menudo recordado como el último gran faraón del Imperio Nuevo. Se le representa como un líder fuerte, un guerrero que defendió a Egipto de una invasión de los pueblos del mar, los mismos piratas que habían causado estragos en el reinado de Merempta. Su reinado, de 31 años, fue una última y gloriosa defensa del poder faraónico. Pero la historia oculta de su reinado es mucho más oscura y personal. Es una historia de traición, de ambición desmedida y de un asesinato en la corte real que, hasta hace poco, era solo una teoría. Los registros oficiales de su reinado hablan de victorias militares, de la construcción de un gran templo en Medinet Abu y de ofrendas a los dioses. Pero lo que no dicen es que, al final de su reinado, el imperio estaba al borde de la bancarrota. La guerra era costosa, y el poder de los sacerdotes de Amón seguía creciendo. La vida en la corte real estaba llena de intrigas y conspiraciones, y Ramsés III, un hombre anciano y cansado, ya no tenía el control. El verdadero secreto de su reinado está en un papiro antiguo, el papiro de la conspiración del harén, un documento que detalla el complot para asesinar al faraón. La conspiración fue liderada por la reina Taí, una de las esposas secundarias de Ramsés III, que quería que su hijo, Pentábere, ascendiera al trono en lugar del heredero legítimo. La conspiración involucró a oficiales, magos y eunucos del harén. El plan era sencillo: asesinar a Ramsés III en un banquete y poner a Pentábere en el trono. Pero el complot fracasó. La conspiración fue descubierta y los conspiradores fueron juzgados y ejecutados. Pero, ¿Ramsés III sobrevivió? Durante siglos, los historiadores pensaron que sí. Pero en 2012, un equipo de científicos realizó un análisis forense de la momia de Ramsés III y descubrió algo asombroso: una herida profunda en su cuello, que había sido oculta por vendas, que indica que fue degollado con una navaja. Era la prueba definitiva de que la conspiración había tenido éxito. El faraón, el gobernante más poderoso del mundo, había sido asesinado por su propia familia. La historia de Ramsés III es un final trágico y sangriento para el Imperio Nuevo. Su reinado, que comenzó con la promesa de una nueva era de gloria, terminó con el asesinato de un faraón en manos de su propia familia. Fue un recordatorio de que, a pesar de sus títulos divinos, los faraones eran mortales, y que el poder, la ambición y la traición podían ser más poderosos que cualquier maldición. En el próximo capítulo, te contaremos la historia de los faraones extranjeros, un periodo de la historia de Egipto en el que el poder fue tomado por pueblos de otras tierras. Tras la muerte de Ramsés III, Egipto entró en un largo y lento declive. El poder de los faraones se desvaneció, y el imperio, que una vez gobernó desde Mesopotamia hasta Sudán, se dividió. El poder, una vez concentrado en una sola figura, se fragmentó en una serie de reinos y principados rivales. Durante siglos, Egipto fue un reino débil y fragmentado, un país que se había convertido en un premio para los invasores. La historia oficial, que se centra en los faraones egipcios, a menudo ignora un periodo crucial y fascinante de la historia: la era de los faraones extranjeros. El primer periodo de transición, después de la dinastía 20, fue un periodo de faraones débiles, usurpadores y una fragmentación política. En el norte, los libios, que habían estado infiltrándose en el delta del Nilo durante siglos, se hicieron con el control. El poder de los faraones se desvaneció, y el país se dividió en reinos rivales, uno en el norte y otro en el sur. El más famoso de los faraones libios fue Sesoncuy, un hombre de origen libio que se casó con la hija del faraón y se hizo con el control de Egipto. A diferencia de los hicsos, los libios no eran invasores, eran gobernantes que se habían integrado en la sociedad egipcia. Sesoncuy es recordado por una campaña militar en Jerusalén que se menciona en la Biblia. Era una señal de que, a pesar de la debilidad de Egipto, los faraones libios aún tenían el poder para lanzar campañas militares. Pero los faraones libios no pudieron mantener a raya a la siguiente ola de invasores. De la tierra de Nubia, en el sur, un reino de Ku se había vuelto poderoso, y su rey, Paí, decidió invadir Egipto. Paí era un hombre de una fe profunda y de un respeto por la cultura egipcia. Se creía el verdadero heredero del poder faraónico, el sucesor de los grandes faraones del pasado. Paí invadió Egipto, derrotó a los príncipes libios y unificó el país.
Pero en lugar de ser un opresor, se comportó como un restaurador. Lideró una campaña para restaurar los templos de los antiguos dioses y para devolver a Egipto a su antigua gloria. Su estela, una gran piedra inscrita con el relato de su conquista, es una de las obras de arte más hermosas de la época. Pero el reinado de los faraones nubios fue corto. El creciente poder de Asiria, una potencia de Mesopotamia, amenazó a Egipto. Los faraones nubios intentaron luchar contra los asirios, pero fueron derrotados. Y Egipto fue conquistado una vez más. La historia de los faraones extranjeros nos enseña que el poder faraónico no era una cuestión de etnia o de raza, sino de poder político y militar. La historia de Egipto no es solo la historia de los faraones egipcios, sino la de todos los hombres y mujeres que lucharon por el control del país. En el próximo capítulo, te contaremos la fascinante historia de Cleopatra VII, el último faraón de Egipto, y la batalla final para salvar su imperio. El reinado de los faraones extranjeros terminó con la llegada de una mujer cuya historia es más famosa que la de cualquier otro faraón, Cleopatra VII. Aunque de ascendencia griega, y el último miembro de una dinastía que había gobernado Egipto durante casi 300 años, Cleopatra se presentó a sí misma como una faraona egipcia. Hablaba el idioma, participaba en los rituales y se creía la encarnación de la diosa Isis. Su reinado no fue una era de paz y prosperidad, sino una lucha desesperada por salvar un imperio que estaba al borde de la destrucción. Y su historia, que ha sido contada como un romance trágico, es en realidad la historia de una de las reinas más inteligentes, astutas y manipuladoras de la historia. Cleopatra subió al trono a la edad de 18 años. Egipto era una sombra de lo que fue, un reino débil, endeudado y amenazado por el poder de Roma. Se dio cuenta de que para salvar a su imperio, no podía luchar con la fuerza. Tenía que usar su astucia. En un movimiento audaz, se alió con el hombre más poderoso del mundo, Julio César, el dictador de Roma. La historia de cómo ella se hizo pasar por un regalo, envuelta en una alfombra, para llegar hasta él, es legendaria. Se convirtió en su amante y tuvo un hijo con él, al que llamó Cesarión, pequeño César. Con la ayuda de César, ella derrotó a sus rivales y consolidó su poder en Egipto. Pero la muerte de Julio César dejó a Cleopatra vulnerable. Con la guerra civil en Roma, ella tuvo que elegir un nuevo aliado. Y lo encontró en Marco Antonio, el general romano que, al igual que César, se enamoró perdidamente de ella. La historia de su romance es legendaria, pero la verdad es que era una alianza política. Cleopatra se alió con Marco Antonio para asegurar el futuro de su imperio. La lucha final fue contra Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, y el hombre que se convertiría en el primer emperador de Roma, Augusto. Octavio odiaba a Cleopatra. La veía como una amenaza para la República y como una mujer que había corrompido a sus rivales. La batalla final, en Actium, fue un desastre para las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio. Los romanos los persiguieron hasta Alejandría, la capital de Egipto. La muerte de Cleopatra es tan dramática como su vida. La historia oficial dice que se suicidó con la mordedura de una cobra, un animal sagrado para los faraones. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza. Se dice que lo hizo para evitar ser capturada por Octavio y exhibida en un desfile triunfal en Roma. La historia de Cleopatra nos enseña que el poder faraónico no era una cuestión de linaje, sino de astucia y supervivencia. Su muerte, en el año 30 a.C., marcó el final del Egipto faraónico. El país se convirtió en una provincia de Roma, y el legado de los faraones, que había durado 3000 años, llegó a su fin. Hemos viajado a través de miles de años de historia, desde el primer faraón hasta el último. Hemos visto a los faraones como dioses y como mortales, como héroes y como tiranos. Pero, ¿qué podemos aprender de ellos? El legado de los faraones no está en sus pirámides, ni en sus sarcófagos, ni en sus maldiciones. Su legado está en la historia oculta, en las historias de ambición, de traición, de amor, de poder y de supervivencia. Los faraones, a pesar de su título divino, eran seres humanos con las mismas esperanzas y los mismos miedos que nosotros. Su historia es un espejo que nos muestra que el poder absoluto puede corromper, pero que también puede inspirar. Los faraones nos enseñaron que el poder no se gana, se toma, que la historia puede ser reescrita por los vencedores, y que, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar la inmortalidad, su mayor legado está en la historia que no pudieron borrar. Una historia de seres humanos que se creyeron dioses, y de las historias que enterraron con ellos. Y que ahora, gracias a ti, han sido desenterradas.